Con ustedes, el pastor David Ormachea, para comenzar con la audición de hoy de Visión para Vivir. Satanás no es una caricatura roja con cola y cuernos. Es más astuto y sutil que lo que se imagina. Él trae la indiferencia, la mediocridad y la tibieza. Tenga mucho cuidado. Hoy aprenderemos que la indiferencia, la mediocridad y la tibieza son elementos de la batalla espiritual número 1 que enfrentamos en nuestras congregaciones. Por ello queremos estudiar en la Palabra de Dios cómo podemos equiparnos para esa gran batalla. Hemos llegado a la 7ª carta escrita a un grupo de creyentes indiferentes, o como los describe Juan, tibios, en las iglesias de la Odisea. Bueno, le invitamos a estudiar la Biblia para aprender a defendernos cuando enfrentemos la batalla espiritual número 1. Precisamente ese es el título del mensaje de hoy. Si usted no sabe cuál es la batalla espiritual número 1 que enfrenta al cristiano, al leer Apocalipsis capítulo 3, seguramente tendrá una idea. Si puede hacerlo, busque en su Biblia Apocalipsis 3, versículos 14 al 19, que dicen: «Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete». Pasan por mi mente aquellos históricos momentos cuando tuvimos que cambiarnos de un templo a otro. Dejamos un templo donde habíamos permanecido por algunos años para ir a ocupar un templo donde pudiéramos servir como refugio para más personas. Necesitábamos ampliarnos, estábamos ocupando algunas instalaciones, por lo tanto el cambio era necesario. Gracias al Señor, Él proveyó de un lugar hermoso. Por este cambio ocurrieron muchas cosas diferentes. Muchas cosas habían cambiado: las aulas, los asientos, las luces, el púlpito. En realidad todo era diferente, aunque el ministerio no había cambiado. Ya no era simplemente también un ministerio que se llevaba a cabo en ese determinado lugar, ahora se ampliaba un poco más. Y eso es lo que estaba en nuestra mente. En aquel tiempo no conocíamos bastante acerca de lo que rodeaba el templo. Todo era nuevo, el vecindario. Así que todo necesitaba de una serie de cambios. Tal vez usted y su congregación los ha experimentado también, o los está experimentando, o los va a experimentar. Sin embargo, en algo estaremos de acuerdo: hay cosas que nunca cambian. Nuestro Salvador, por ejemplo, nunca ha cambiado. Dice la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él nunca cambia. Cuando un templo cambia, aunque cambian muchas cosas, Dios no cambia. Él está allí todo el tiempo, Él es el mismo. Nuestro Salvador también permanece consistentemente como el mismo. Su palabra no cambia. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice la Escritura. El Evangelio de Jesucristo es inmutable, nunca cambia. Seguimos viniendo a diferente templo, con la misma Biblia. Es el mismo mensaje de las Escrituras el que proclamamos a más y más personas. Lo hacemos hoy en un espacio mejor, pero el mensaje es el mismo. El Evangelio es el mismo. La salvación sigue siendo por gracia a través de la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz por los pecados del hombre y quien se levantó victorioso de la tumba sobre el pecado, sobre la muerte. La verdad no ha cambiado. Esa verdad de que creyendo en Jesucristo tenemos vida nueva, nuevo nacimiento, eso no cambia.
Nuestra misión hacia el mundo, un mundo de necesidad, tampoco ha cambiado. Es más amplia, pero no ha cambiado. Usted dirá más de esta verdad más adelante, pero en la congregación la mayoría de las personas van cambiando, pasan los años. Pero, aunque las personas cambian, el mensaje nunca cambia. Déjeme agregar una cosa más que pienso que no ha cambiado, y aunque quisiera que hubiera cambio. Pero la verdad es que nuestro enemigo no ha cambiado. Él está mucho más alerta. Nuestro enemigo está cada vez más precavido y desafortunadamente se mueve también en medio de nosotros. Él sabe cómo darnos un golpe preciso y en nuestra área de mayor debilidad. Él sabe lo que se necesita para causar desunidad, para producir un asalto en un ministerio. Recuerda muchas cosas uno cuando ocurre un cambio. Por un momento, uno tiene que pensar seriamente lo que ha hecho. Tiene que pensar seriamente en cómo las cosas se hicieron en el pasado y cómo se van a hacer en ese momento. El pastor Chuck Swindoll también tuvo que cambiarse de un lugar a otro. Ahora, cuando llegaba a aquel templo nuevo y todas las cosas habían cambiado, un día fue por un momento al templo y mientras estaba allí fue al púlpito. Estaba solo en el templo vacío. Tomó el himnario y cantó con todas sus fuerzas aquel tremendo himno. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y nuestro escudo. Fue tremendo. Dice que su cántico no fue mucho, pero aquel maravilloso momento fue hermoso. Cuando terminó de cantar las 4 estrofas, de repente un escalofrío lo recorrió. Se dio cuenta de una gran verdad que había cantado en una parte del himno que decía que aunque estén demonios 1000 pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado ya es por la palabra santa. Y eso le recordó esa gran verdad, que Satanás no es una caricatura con horqueta, vestido de rojo, con cuernos visibles, sino que usa las más increíbles indumentarias. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 19, hay un ataque a la iglesia de Jesucristo. Este ataque se manifestó no por Satanás simplemente, sino que la iglesia fue absorbida por la mediocridad. No nos separaron las reuniones, de ninguna manera estaba envuelta en herejía. No era una iglesia que adoraba o tenía altares a dioses paganos, era una iglesia en que todo parecía bien, probablemente un edificio impresionante. Los historiadores dicen que el año 60 después de Cristo un terremoto azotó a la Odisea, y Juan escribe en el año 90, es decir, que han pasado 30 años y ya esta ciudad está una vez más levantada sin ninguna ayuda financiera del Imperio Romano. Por lo tanto, la iglesia aparentemente ha adquirido de alguna manera el mismo estilo de vida de la ciudad. Era una ciudad rica, había allí una escuela médica prominente en la ciudad de la Odisea. Era un lugar con gran nivel social. En realidad, si usted toma el tiempo y lee Colosenses 2:1, encontrará que Pablo escribe lo siguiente. Él escribe que está preocupado por la Odisea. También, en el capítulo 4 de Colosenses, él dice que quiere que esa carta no solamente sea leída en Colosas, pero que también sea leída en la Odisea. Por lo tanto, bíblicamente tenemos pruebas de la preocupación de Pablo por la iglesia. En efecto, Colosenses 4, el pastor de la iglesia es mencionado por su nombre, se llama Arquipo, y Pablo le dice que ponga atención a su ministerio, que recupere un poco de su fogosidad. Aparentemente la había perdido. Cerca del año 60, por lo tanto, Pablo estaba viendo que la iglesia estaba perdiendo energía, vigor, celo. Y si usted alguna vez ha estado en una iglesia tibia, no necesita ninguna ilustración para entenderlo. Jesús no tiene una palabra de elogio para la iglesia de la Odisea, solamente de condenación. Yo no sé si usted recuerda un nombre, pero había un hombre llamado Campbell Morgan, muy conocido en Gran Bretaña, en aquellos días en que la enseñanza bíblica era muy rara. Tal vez el nombre le suena a los estudiantes de la Biblia porque han leído de él. Campbell Morgan era un hombre implacable en su celo. Él escribió lo siguiente: déjenme dejar establecido de la manera más breve posible lo que quiero imprimir en las mentes de aquellos que contemplan la enseñanza bíblica. La Biblia nunca cede a la indolencia. De toda la literatura nadie jamás demanda una aplicación más diligente que esta literatura divina. Es el mismo Campbell Morgan que dice: la tibieza es la peor forma de blasfemia. Y quiero que todos recordemos estos. Nunca olvidemos esta frase. La peor forma de blasfemia no es alguna clase de herejía que nos roza a nosotros los pastores y que molesta a alguna de nuestras ovejas. La peor forma de blasfemia es la indolencia penetrante, esa indisponibilidad de luchar,
el ser inmune al dolor. Esa es nuestra batalla espiritual número 1. Esa indolencia es como estar bostezando frente a las cosas espirituales. Cristo dice en el versículo 14, yo soy el amén. Esta es una palabra que enfatiza la certeza. Él dice, estoy escribiendo con certeza. Es un así sea, un amén a lo que estoy escribiendo. Yo soy el fiel y verdadero. Estas palabras enfatizan consistencia, firmeza, coherencia. Quiere decir que Él no solamente tiene certeza en lo que escribe, pero lo que Él escribe no va a cambiar. Lo que Él escribe es correcto, tiene certeza. Pero además, lo que Él escribe no va a cambiar porque Él es el verdadero. Él no cambia, es fiel, consistente, nunca cambia. Dice, yo soy el principio de la creación de Dios. Él es de todo lo que existe, lo más creativo. Fíjense las cualidades mencionadas: certeza, consistencia y creatividad. Naturalmente las tres son características del Hijo de Dios. Él es el que está escribiendo la carta. Él dice a la iglesia de la Odisea, voy a prender un fuego debajo tuyo, pondré fuego debajo de tus pies, te haré conocer exactamente cuál es tu condición, lo que yo veo de tu condición, pues tú has sido arrullado hasta dormirte. Estás bostezando frente a las cosas espirituales, por lo tanto estoy tomando el asunto en mis manos. Yo lo voy a manejar. Yo tengo que tomarlo, tengo que actuar en la vida de todos los que llevan mi nombre, y la iglesia de la Odisea llevaba el nombre del Señor. Por lo tanto, Él toma el asunto en sus manos. Luego el Señor describe con palabras claras la condición de la iglesia. Miren sus Biblias, capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16. Pero tú eres tibio. Seguramente en algunos de aquellos calientes días de verano, algunos de ustedes ha llegado con sed a tomar lo primero que encuentra, y a veces la manguera que está en el jardín de su casa es lo primero que haya. Y al tratar de tomar un poco de agua se da cuenta que esa agua es tibia y con un sabor horrible. Naturalmente esa manguera ha estado expuesta al sol. Usted ha estado trabajando, sus manos están sucias, no quiere entrar, toma la manguera, trata de tomar un sorbo y se da cuenta, agua tibia. Jesús dice a la iglesia de la Odisea, cuando examino el aspecto misionero de tu congregación, las mentes de ustedes son tibias. Cuando vengo al área de evangelismo de la iglesia, son tibios. Cuando vengo a la exposición de la palabra, son tibios. No son ardientes, tampoco fríos, pero tienen solo una nauseabunda tibieza y me repugna, dice el Señor. Bueno, ¿y qué si ellos hubieran sido fríos? Eso significaría que estaban completamente muertos. Pero no estaban. Esto significaría que estaban totalmente sin envolverse en la comunidad, pero no estaban. Eso significaría que estaban sin vida, pero tampoco estaban. Eso significaría que habrían tenido telas de araña por doquier, pero no habían. El ser frío significaría muerte, y no estaban muertos. No era nada de lo mencionado anteriormente, y Jesús le dice, me gustaría que antes de ser lo que son, hubieran sido fríos, pero ustedes son vivos y sin compromiso, mediocres. Ustedes están en lo neutro. Quiero decirles, estimados oyentes, que esa es nuestra batalla número 1. Cuando nos ponemos en neutro, ni vivos ni calientes, sino tibios. El tiempo más peligroso para una asamblea local es precisamente después de una gran victoria. Esos son los momentos más vulnerables de nuestra existencia. Después de una gran victoria vienen tiempos como estos, tiempos en que somos más vulnerables y necesitamos que nos toquen una campanada de alerta para que nos demos cuenta de las posibilidades que existen y de lo poco en que nosotros estamos involucrados. Ahora no es necesario que nos envolvamos en una tarea evangelística toda la iglesia. Bien se puede, pero no siempre es necesario. Depende del tamaño de su congregación. No puede mover una congregación de 2,000, de 1,000 directamente a las calles. Pero no solo se puede evangelizar en masa, también podemos hacerlo personalmente. Todos debemos envolvernos en el área de evangelismo, tal vez no todos en forma conjunta, pero diseminados. Una congregación de 100 personas tiene que dividir su tiempo, dividir las tareas. Usted lo puede hacer parte de su vida, parte de su negocio, parte de su profesión, parte de su envolvimiento con su vecindario, parte de su enseñanza, parte de su tiempo en la escuela. Jesús dijo a la iglesia en la Odisea, ustedes no están envueltos en eso. Ustedes son neutrales. La iglesia no era una iglesia pecadora, no era una iglesia sucia. Pienso que era una iglesia muy limpia. No significaba que estaba fuera de base doctrinal.
Simplemente era que era muy tolerante en todas las cosas. No era una iglesia que estaba envuelta en herejía. No era una iglesia dogmática o crítica. Una iglesia que decía, cualquier cosa que sucede es buena. Y Jesús dice en el versículo 17, ni siquiera ustedes conocen su propia condición. Están equivocados en su apreciación. Ustedes dicen que son ricos, que han llegado a ser ricos, que no tienen necesidad de nada, pero ni siquiera se dan cuenta, no saben, dice, y no sabes. La palabra no sabes allí significa una percepción mental. Ni siquiera ustedes tienen una percepción mental de cuán nebulosas son sus vidas. Están equivocados en sus conceptos. Piensan que son ricos, piensan que no tienen necesidad de nada, pero ni siquiera se dan cuenta de que sí necesitan. Creo que los que me conocen lo suficiente para saber que yo no creo que nuestra respuesta a la vida cristiana debe ser vivir una vida tan intensa que en nuestro apuro no nos damos cuenta, ni siquiera que hay vidrio en la puerta y que pasamos de largo. No soy de los que cree que deberíamos levantarnos y correr inmediatamente a nuestro vecindario a predicar. Yo tampoco quiero que piensen que debemos decir en medio de un bostezo de vagancia que debamos decir que otros se encarguen de eso. Pero usted puede darse cuenta que necesitamos un equilibrio, no ser tibios. Si usted vive bajo ciertos criterios nebulosos como esto, es un tibio. Debemos hacer lo que se debe. No debemos irnos a los extremos. Debemos seguir amando a la gente, predicando cuando es apropiado, no tratando de convencer, amando a la gente. Use frases que atraigan a la gente, no que las asusten, las alejen. Tenemos que aprender a hacer aquello. Un cristiano tibio es un cristiano que no se preocupa ni siquiera de tener buenas relaciones interpersonales, que no se preocupa de las necesidades del mundo. Un cristiano tibio es aquel que no tiene pasión y fervor por el evangelismo, aunque sea en forma individual, no necesariamente en forma masiva. Un cristiano tibio nunca dice esta Biblia es la única razón para mi existencia espiritual, es mi guía para el camino, para mi profesión. Con ella puedo manejar mis negocios o hacer mis decisiones en la casa o criar a mis hijos. El cristiano tibio nunca dice el evangelismo y las misiones son cosas serias en que podemos envolvernos. Un cristiano que no es tibio es aquel que puede mirar a su presupuesto y darse cuenta de que hay una parte considerable dedicada a la evangelización, a apoyar a aquellos que trabajan en la obra del Señor. Un cristiano no tibio es aquel que examina su tiempo, ve que hay tiempo suficiente para involucrarse en trabajos, en obras para la gloria de Dios. Es indudable que no todos somos llamados para ir en misión a campos extranjeros. Algunos somos llamados, otros no. Dios se lo mostrará esto a medida que Él abra las oportunidades, pero muchos de nosotros somos llamados a permanecer con los desafíos que Él nos plantea, aquí y ahora. Y toca a cada uno tener tanto compromiso, tanto de aquel compromiso para hacer las cosas como Dios quiere. En algunos casos, algunos tendrán que dejar su profesión para ir a otro país para llevar el mensaje del Evangelio a otras personas. Pero no significa que todos tengan el mismo compromiso. Otros tienen también un gran compromiso de quedarse allí en su lugar, en su ciudad, involucrado en un campo misionero local. Pero tiene que hacerlo. Tenemos que tener deseos de hacer algo para el Señor. Tenemos que tener deseo de que nuestras vidas no solamente las gastemos, nuestro tiempo no solo lo ocupemos en hacer cosas para nosotros, sino en hacer cosas para la gloria de Dios y para la propagación del Evangelio en este mundo. ¿Qué pasaba entonces en la iglesia de la Odisea? Ellos se decían, no se preocupen por esas cosas. Solamente sigan reuniéndose y diciendo las cosas como se deben. Sigan diciendo cosas correctas de la gente correcta y en el tiempo correcto. Eso es todo lo que necesita hacer. La respuesta de Jesús a esta iglesia en el versículo 15 es que yo quisiera que fueses frío o caliente, que te definas, que te envuelvas. ¿Por qué el Señor diría algo así? Tal vez porque es más fácil para Jesús tratar con una persona que está muerta espiritualmente que con uno que está yendo a través del engaño religioso de su vida. Usted sabe que eso es más difícil. La persona más difícil en el mundo, la persona más difícil con quien tratar temas acerca de la fe, es el hombre o la mujer religiosa. Ellos fueron los que junto a los romanos clavaron al Señor en la cruz.
no fueron otros sino los religiosos. Por eso el Señor descompuso el plumaje bien arreglado de aquellos que tenían religión pero no salvación. Él puso olas sobre las aguas tranquilas de quienes vivían en sistemas religiosos pero no practicando los valores bíblicos. Sus embarcaciones se movieron, tuvieron temor. Es mejor pensar escépticamente que ser un religioso ciego. Por eso el Señor dice: ojalá fueses frío o caliente, porque la tibieza, como dijo Campbell Morgan, la tibieza es la peor forma de blasfemia, y Morgan estaba en lo correcto. La verdad es que yo no sé en cuál situación usted se encuentra, pero debería realizar un buen examen de su vida. Wilbur Smith escribió lo siguiente: una persona tibia no se molesta realmente al oír enseñanzas heréticas. Tampoco una persona tibia se para con vigor en defensa de la verdad. El espíritu de indiferencia es la cosa más trágica que puede suceder a una iglesia, y yo estoy absolutamente convencido de aquello. Cuando la conformidad toma el lugar del compromiso, es un peligro. Una serie de acciones vacías toman el lugar del celo, de aquel celo significativo, y allí estamos en peligro. El hablar de los perdidos, entonces toma el lugar de alcanzar a los perdidos. El hablar y planear sobre las misiones, tristemente toma el lugar de estar involucrado en misiones. Bien claro dice el Señor: ojalá fueses frío o caliente. Esa es la advertencia de un Señor que conoce todas las cosas y que no le gusta la tibieza. Defínete, quiere decir el Señor. Defínete de una vez. Déjate de jugar a las dos cosas. Déjate quedarte al medio. Allí donde dices: ni muy adentro que me queme, ni muy afuera que me hiele. El Señor le pide que tome una determinación lo antes posible y diga: yo voy a hacer lo que es correcto. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Yo no sé en qué lugar se encuentra en este momento, ni qué está haciendo, ni qué circunstancia vive. Lo único que le digo es que si usted, en vez de predicar, tiene reuniones de evangelismo, en vez de estar involucrado en una misión local, nacional o internacional, solo habla y planea acerca de las reglas y formas de las misiones, el Señor le está diciendo: ojalá fueses frío o caliente, porque esa es una seria advertencia del Señor. Ojalá fueses frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Yo sé que eso no es lo que usted quiere. Lo que usted anhela es que el Señor sea siempre su protector y que usted viva para honrar su nombre y servir no solo a Dios, sino también a su familia y a sus hermanos. Que Dios le bendiga. La batalla espiritual número 1. La pelea en contra de la mediocridad. Esa es la lección que estamos aprendiendo en Apocalipsis de la serie Cartas a las Iglesias, lecciones perennes para el cuerpo de Cristo. El pastor Ormachea tiene un comentario adicional que compartir y él volverá a estar con nosotros en solo un momento. Pero primero, queremos ofrecerles ayuda. Si usted tiene alguna necesidad de consejería o desea estudiar más profundamente la palabra de Dios, acérquese a su librería cristiana local y adquiera los materiales para la familia del pastor David Ormachea o los libros con temáticas profundamente bíblicas y prácticas que escribe el pastor Chuck Swindoll. En agradecimiento por una ofrenda generosa, y si lo solicita, le enviaremos el libro Cuando se atraviesa por tiempos difíciles. Una vida apresurada y con gran ansiedad es la norma hoy en día. Este libro ofrece ánimo, esperanza y libertad, una invitación a conocer a Cristo en la encrucijada de nuestra vida y a ir más allá de nuestros tiempos difíciles. Solicítelo con su Visa Mastercard llamando al 1-800-89-VIVIR, es decir, 1-800-898-4847. Visite la página de internet en www.visionparavivir.org. Escriba a Visión para Vivir,
Box 251-175, Plano, Texas 75025. Allí también encontrará materiales de ayuda disponibles. Si lo desea, provéanos su correo electrónico y le enviaremos información de nuestro ministerio. Y ahora le invitamos a escuchar las últimas palabras en el programa de hoy. Querido hermano, no se descuide. Recuerde que la Biblia enseña que tenemos un enemigo astuto que anda como león rugiente buscando a quien devorar y que debemos velar, aun los que estamos firmes, para evitar las terribles caídas. Si usted está batallando con la indiferencia o si está resentido y enfriándose en su relación con Jesucristo, tenga mucho cuidado, pues esa es una herramienta muy utilizada por el enemigo para dejarlo paralizado mientras el mundo se pierde y su vida espiritual sigue decayendo. Es que cuando usted está débil, puede caer con más facilidad que cuando, fortalecidos por una vida devocional saludable, puede confrontar las tentaciones. Amigo, usted está en las manos del enemigo si nunca ha entregado su vida a Jesucristo. Y para poder vencer al enemigo debe ser un hijo de Dios. El más grande cambio que podemos disfrutar es el cambio de la vida. Si usted entrega las riendas de control al Señor Jesucristo, podrá disfrutar de ese cambio. Las nuevas noticias acerca de Jesucristo es que Él todavía vive. Cierto es que Él murió por sus pecados, pero también resucitó y está disponible para darle nueva vida a través de un nuevo nacimiento. Por favor, hágalo hoy. Acepte a Cristo. Venga a Él ahora. Acompáñenos en la siguiente audición de Visión para Vivir, cuando esta estación presente el programa Visión para Vivir con otro estudio sobre las cartas a las iglesias, lecciones perennes para el cuerpo de Cristo. Hasta entonces.